Las frías paredes de aquel asilo olvidado parecían susurrar historias de abandono, pero ninguna resonaba con tanta tristeza y resignación como la de doña Carmen. Sentada en una silla de ruedas, desgastada en un rincón sombrío, sus manos arrugadas y temblorosas sostenían un cuenco de latón abollado. Adentro apenas quedaba un poco de caldo aguado, una comida miserable, insípida y sin sustancia. No había un trozo de pan para acompañarlo, ni tampoco había compasión en las reglas del lugar. Las enfermeras pasaban de largo, mirándola de reojo con una mezcla de lástima y frustración, sabiendo muy bien que el supuesto hijo que la había abandonado allí semanas atrás se había negado a pagar la cuota completa del mes. La había condenado a vivir de las sobras, a marchitarse en la más profunda indigencia, mientras él disfrutaba de lo que le había arrebatado. A través de sus ojos casi ciegos, nublados por las cataratas y por el llanto silencioso de tantos años, doña Carmen no veía la miseria física que la rodeaba en ese instante. Su mente, atrapada en una dolorosa nostalgia, revivía una y otra vez el momento en que su vida se quebró. Recordaba con claridad la fría tarde en que aquel joven, el mismo al que había entregado su confianza, creyendo ciegamente que era su hijo perdido, la empujó hacia la calle. Recordaba el tacto áspero de la bolsa de tela donde él había metido a la fuerza sus pocas pertenencias y, sobre todo, el sonido sordo y definitivo de la puerta de madera de su propia casa cerrándose a sus espaldas. Aquel sonido fue el golpe de gracia. La había echado, desterrándola del único refugio que conocía, bajo la cruel y falsa promesa de que en este lugar encontraría paz y comodidades. La codicia del ser humano es un abismo oscuro que tiene el terrible poder de cegar los ojos del mundo, de tejer mentiras tan elaboradas que logran engañar hasta al amor más puro e incondicional. Pero hay una verdad innegable en este universo, una ley espiritual que no perdona. Existe una mirada que jamás puede ser nublada por la ambición de los hombres, y es la mirada atenta y justa de Dios. Aquel que siembra engaño y traición sobre las lágrimas sinceras de una madre ciega, irremediablemente terminará cavando su propia tumba con sus manos manchadas de crueldad. La justicia divina tarda a veces en manifestarse ante nuestros ojos impacientes, pero cuando llega, es tan implacable como una tormenta. A pesar del hambre punzante que le carcomía el estómago y del frío húmedo que calaba sus huesos frágiles, doña Carmen no albergaba ni una sola gota de rencor en su corazón agotado. Con una lentitud dolorosa, llevó la cuchara a sus labios resecos, tragando el caldo insípido mientras su alma se elevaba en una oración silenciosa. Susurraba bendiciones al viento, pidiendo al cielo que protegiera al hombre que la había despojado de todo, creyendo en su inocencia maternal que él simplemente estaba trabajando duro para darle un futuro mejor. No sabía que el Creador, en su infinita y perfecta sabiduría, ya estaba tejiendo los hilos del destino, preparando el momento exacto en que la verdad aplastaría la mentira, cobrando cada lágrima derramada en aquel asilo y devolviéndole el milagro que llevaba toda una vida esperando. Para entender cómo doña Carmen terminó en aquel rincón helado del asilo, aferrada a un plato de caldo vacío, hay que retroceder en el tiempo y viajar al corazón de San Miguel de las Palmas. Allí, en una calle empedrada que parecía olvidada por el reloj, se alzaba su hogar, una casa humilde de adobe y tejas de barro que guardaba el eco de días felices. Hace más de 30 años, esa casa estaba llena de luz y de las risas de un niño pequeño llamado Alejandro, mientras Carmen era una mujer llena de vida, casada con un hombre bueno y trabajador. Pero la tragedia tiene la mala costumbre de golpear cuando el cielo parece más despejado, y fue durante las fiestas patronales, en medio de un mercado abarrotado, cuando el mundo de Carmen se desmoronó. Un incendio repentino desató el pánico, y la multitud se convirtió en una marea incontrolable de terror. El humo asfixiante cegó a todos, y entre los empujones brutales,
Las manos de su esposo y de su pequeño hijo se resbalaron de las suyas para siempre. Su esposo murió aplastado intentando proteger al niño, pero el cuerpo de Alejandro nunca apareció entre las cenizas, dejando el alma de Carmen suspendida en un abismo de incertidumbre. Se negó rotundamente a aceptar que su pequeño hubiera muerto, desafiando la lógica y las palabras de consuelo de los vecinos que le pedían resignación. Ella volvió a su casa de adobe y tomó una decisión silenciosa que marcaría el resto de su existencia, jurando ante Dios que no movería ni un solo mueble para que su hijo reconociera su hogar. Dejó la puerta sin cerrojo y mantuvo una lámpara de aceite encendida cada noche junto a la ventana, para que si su Alejandro lograba encontrar el camino de regreso en medio de la oscuridad del mundo, supiera que su madre seguía allí esperándolo con los brazos abiertos. Las décadas transcurrieron pesadas e implacables sobre sus hombros, y el llanto silencioso de incontables madrugadas le fue quemando lentamente las retinas. Sus ojos, antes vivos y expresivos, se cubrieron de un velo gris que la fue dejando en una penumbra casi total, borrando los colores y las formas de su entorno. Pero lo que esta madre perdía en vista lo ganaba en una fe inquebrantable, pasando las horas sentada en su mecedora con un viejo rosario entre los dedos huesudos, hablando con el Señor, pidiéndole con la dulce terquedad de una madre que protegiera los pasos de su hijo en cualquier rincón de la tierra donde se encontrara. Fue precisamente en esa fragilidad donde la maldad encontró una grieta perfecta para colarse y hacer daño. En las cantinas polvorientas y ruidosas de San Miguel de las Palmas, donde los hombres ahogaban sus fracasos en botellas de alcohol barato, solía rondar Mateo. Era un joven de mirada esquiva y manos suaves, alérgico al trabajo honrado y siempre buscando el atajo más rápido y sucio para conseguir algo de dinero fácil. Una tarde de lluvia espesa, entre el humo denso del tabaco y las risas ásperas de los borrachos, Mateo escuchó por casualidad la historia de la anciana ciega de la calle del Puente. Los hombres del pueblo se burlaban de su devoción inagotable y entre susurros cargados de envidia alimentaban un viejo y oscuro rumor que circulaba desde hacía años. Decían con total seguridad que el difunto esposo de Carmen nunca confió en los bancos y que había escondido los ahorros de toda su vida, convertidos en monedas de oro macizo, dentro de los gruesos pilares de adobe que sostenían aquella casa vieja. Para el alma corrompida de Mateo, aquellas palabras no fueron una simple leyenda de borrachos, sino el mapa brillante de un tesoro que estaba pidiendo a gritos ser desenterrado. Sabía que la dueña era una anciana que apenas podía distinguir las sombras y que vivía completamente sola, aislada en su propia mente, tejida de recuerdos y oraciones interminables. La oportunidad era demasiado tentadora para dejarla pasar, así que sin un ápice de remordimiento en su conciencia marchita, comenzó a merodear la vivienda de doña Carmen como un lobo acechando a una presa herida. Se escondía en el callejón detrás de los muros descascarados, observando su rutina lenta y penosa, memorizando con frialdad los detalles de su profunda soledad. En el silencio de la tarde escuchó cómo la anciana le hablaba a las paredes vacías mencionando el nombre de Alejandro, recordando en voz alta la pequeña cicatriz en forma de media luna que el niño tenía en la rodilla izquierda y evocando con nostalgia el sabor de los dulces de leche que tanto le gustaban en su cumpleaños. Mateo recolectó cada uno de esos sagrados e íntimos recuerdos como quien afila pacientemente un cuchillo en la oscuridad, preparando el golpe perfecto para destruir la vida de una mujer que solo sabía amar. Una tarde de otoño, cuando el viento frío comenzaba a desnudar los árboles del patio y el cielo se teñía de un gris melancólico, Mateo finalmente llamó a la puerta de madera astillada con 3 golpes secos. Doña Carmen, apoyándose con dificultad en su bastón de madera, caminó arrastrando los pies y abrió lentamente,
tratando de enfocar su mirada inútil en la silueta borrosa que se recortaba contra la luz mortecina del atardecer. Con una voz cuidadosamente ensayada, temblorosa y cargada de una falsa emoción que helaría la sangre de cualquiera, Mateo pronunció la única palabra que ella llevaba 30 años rogando al cielo escuchar. Le dijo: «Mamá». El mundo entero de doña Carmen se detuvo bruscamente en ese instante sagrado. El bastón cayó al suelo con un ruido sordo y sus manos empezaron a temblar sin control. Mateo, demostrando una crueldad manipuladora que no conoce límites terrenales, se arrodilló lentamente ante ella en el polvo del umbral. Tomó sus manos frías y arrugadas y las llevó hacia su propio rostro para que ella pudiera palparlo. Le habló llorando. Mentiras sobre una vida de orfandad y calles frías, de confusiones infantiles y rostros olvidados. Le mencionó estratégicamente la cicatriz en la rodilla y le suplicó perdón con la voz quebrada por haber tardado tantas décadas en encontrar el camino de regreso a casa. La pobre anciana no necesitó más pruebas, pues el instinto desesperado y cegador de su corazón materno acalló de golpe cualquier duda que la razón o la cautela pudieran sugerirle en ese momento. Sus dedos frágiles recorrieron el rostro de aquel completo extraño, bañándolo con lágrimas ardientes que brotaban desde lo más profundo de su alma herida, besando sus mejillas manchadas de falsedad. Agradeció a Dios a gritos, cayendo pesadamente de rodillas en el suelo de tierra junto a él, creyendo con una inocencia desgarradora que el Creador había escuchado por fin sus plegarias y le había devuelto el milagro de su vida. Durante las semanas siguientes, Mateo interpretó el papel del hijo pródigo arrepentido con una maestría perversa y asquerosa. Fingía ayudarla con las tareas. Le preparaba té caliente por las mañanas y le hablaba con una dulzura fingida, mientras sus ojos codiciosos escudriñaban cada rincón polvoriento, calculando la manera exacta de derribar aquellos pilares de adobe sin levantar sospechas en el vecindario. Pero pronto, su mente calculadora se dio cuenta de que no podría desmantelar la casa a mazazos con la anciana viviendo allí adentro. Necesitaba ser el dueño absoluto y legal de la propiedad para poder deshacerse de ella sin que nadie hiciera preguntas incómodas. Así que, con la sangre fría de quien no teme al juicio divino, tejió la última y más vil de sus trampas. Una mañana brillante de domingo, llegó apresurado con un fajo de documentos legales llenos de sellos notariales y firmas incomprensibles. Se sentó junto a doña Carmen en la mesa de la cocina, acariciando su cabello blanco con una ternura aterradora que enmascaraba su verdadera intención. Le susurró que había logrado encontrar a los mejores médicos especialistas en la ciudad capital, unos doctores maravillosos, enviados por la gracia del Señor, que podían operarla y devolverle la vista de forma completamente gratuita, pero que el hospital del gobierno necesitaba su firma urgente en unos formularios de consentimiento médico y en unas solicitudes de asistencia social para poder ingresarla. Le dijo al oído, fingiendo aguantar el llanto, que su mayor deseo en esta vida era que ella pudiera volver a ver su rostro, que pudiera contemplar con sus propios ojos al hombre fuerte en el que se había convertido su pequeño Alejandro. Cegada por un amor infinito y por la confianza absoluta que solo una madre entregada puede sentir, doña Carmen asintió con una sonrisa pura y llena de paz celestial. Tomó el bolígrafo de tinta negra que Mateo le ofrecía amablemente y, guiada por las manos frías y calculadoras de aquel impostor desalmado, trazó su firma temblorosa en la línea punteada de cada hoja. No estaba firmando su entrada a un hospital milagroso, sino su propia sentencia de destierro y miseria. Acababa de entregarle a su peor verdugo el título de propiedad de la casa que había guardado con su propia vida, cediendo el único refugio que le quedaba en este mundo a cambio de una mentira envuelta en amor. El eco del bolígrafo raspando el papel todavía parecía flotar en el aire denso de la cocina cuando una sombra invisible e inquietante
comenzó a descender sobre la vieja casa de adobe. La tinta de aquellos documentos falsos apenas había tenido tiempo de secarse, pero la atmósfera en el hogar de doña Carmen ya se había transformado de una manera sutil y escalofriante. Mateo, habiendo asegurado entre sus manos codiciosas el título de propiedad que lo convertía en el amo absoluto de aquel terreno, sintió que el pesado e incómodo disfraz de hijo abnegado ya no le era de ninguna utilidad. La dulzura melosa que había ensayado con tanto cuidado durante semanas comenzó a evaporarse como el rocío bajo un sol implacable, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un alma marchita por la ambición. Sus pasos por los pasillos de la casa se volvieron bruscos, impacientes y ruidosos, perdiendo esa falsa suavidad con la que antes procuraba no asustar a la anciana. Ya no había tazas de té caliente humeando en la mesa de noche al amanecer, ni largas conversaciones fingidas sobre recuerdos que él nunca vivió. En su lugar, un silencio gélido y calculador se apoderó de las habitaciones, interrumpido únicamente por los golpes secos que Mateo daba a escondidas contra los gruesos pilares de tierra y paja, comprobando su resistencia, soñando despierto con el brillo dorado del oro que su mente enferma creía escondido en sus entrañas. Doña Carmen, sumida en su mundo de penumbras donde las formas se desvanecían, pero los sentimientos se amplificaban, percibió de inmediato este cambio abrupto en la energía de la casa. Sin embargo, el amor de una madre posee la trágica y hermosa cualidad de justificar lo injustificable. En lugar de sospechar del hombre que la había engañado, su corazón noble e inocente atribuyó la lejanía y el mal humor de su supuesto hijo al peso de las responsabilidades, al estrés abrumador que seguramente sentía un hombre joven al tener que hacerse cargo de una madre anciana, inútil y casi ciega. Cada suspiro de fastidio que escapaba de los labios de Mateo era interpretado por ella como una señal de cansancio por el trabajo duro, y en lugar de reclamar atención, doña Carmen se encogía aún más en su rincón, rezando en silencio para que Dios aliviara las cargas de su amado Alejandro. Fue entonces cuando Mateo decidió asestar el golpe definitivo para vaciar la casa y tener el camino libre hacia su codiciado tesoro. Una tarde, con el cielo amenazando tormenta y el viento aullando entre las grietas de las ventanas de madera, se sentó frente a ella, adoptando nuevamente esa voz temblorosa y manipuladora que sabía que derretiría cualquier resistencia. Le tomó las manos con una firmeza que pretendía ser protectora, pero que en el fondo era carcelaria, y le pintó un cuadro deslumbrante de mentiras. Le susurró con falsa aflicción que las paredes de adobe estaban a punto de ceder, que la humedad de los cimientos estaba enfermando sus frágiles pulmones y que, como el hijo devoto que afirmaba ser, no podía permitir que la mujer que le dio la vida viviera en condiciones tan peligrosas y precarias. Con palabras envueltas en un veneno dulce, le explicó su grandioso plan para demoler aquella ruina y construir en ese mismo terreno una casa hermosa, amplia y segura, un palacio modesto, donde ambos podrían vivir juntos y felices el resto de sus días. Pero para que esa obra milagrosa pudiera llevarse a cabo, le dijo con un suspiro ensayado, ella debía abandonar la propiedad temporalmente y trasladarse a un lugar especial. Le habló de una residencia maravillosa a las afueras de San Miguel de las Palmas, un refugio pacífico rodeado de jardines florecidos, donde amables enfermeras cuidarían de su salud y donde tendría todas las comodidades que él, por estar cubierto de polvo y escombros trabajando en la nueva casa, no podría brindarle en ese momento. Doña Carmen escuchó cada palabra con el rostro inclinado, sintiendo cómo el corazón se le oprimía dolorosamente en el pecho ante la sola idea de abandonar el único hogar que había conocido, el santuario donde aún flotaba el recuerdo intacto de su difunto esposo y la esencia de su pasado. Pero la entrega de una madre no conoce de egoísmos terrenales.
Si su sacrificio era necesario para que su hijo pudiera forjar un futuro próspero, si su ausencia temporal era el precio que debía pagar para no ser un estorbo en su camino hacia la felicidad, ella estaba dispuesta a cargar con esa cruz sin emitir una sola queja. Con una sonrisa mansa y resignada que partía el alma, asintió lentamente en la oscuridad de su ceguera, acariciando el rostro de su verdugo mientras le decía que hiciera lo que creyera mejor, que el bienestar de él era la única luz que le importaba en este mundo. La noche previa a su partida fue un abismo de melancolía interminable que se coló por cada rendija del viejo dormitorio. Sola en la penumbra de su habitación, rodeada por el olor familiar a madera añeja, cera de velas derretidas y jabón de lavanda, doña Carmen comenzó a preparar su equipaje con una lentitud que reflejaba la pesadumbre de su alma. Sus manos temblorosas y nudosas, guiadas por la memoria impecable de quien ha habitado un espacio durante toda una vida, buscaron a tientas, en el fondo del armario, una pequeña bolsa de tela gastada. No empacó ropas elegantes ni objetos de valor material, pues para una mujer que ha aprendido a mirar con los ojos del espíritu, las posesiones terrenales carecen de cualquier significado real. Solo guardó un par de vestidos de algodón descolorido, un suéter de lana tejido por ella misma hace décadas y su inseparable rosario de cuentas de madera con el que había desgastado sus ruegos al cielo. Pero había un objeto, uno solo, que representaba el ancla absoluta de su existencia y la conexión inquebrantable con su verdadera sangre. Con un cuidado extremo, como si estuviera manipulando el cristal más fino y sagrado del universo, extrajo de debajo de su almohada una pequeña caja de madera oscura, cuyos bordes estaban desgastados por el roce constante de sus caricias nocturnas. Al abrir la tapa con un chasquido suave, sus yemas ásperas acariciaron el interior forrado de terciopelo raído hasta encontrar el contorno frío y familiar de un pequeño crucifijo de plata. Aquella cruz no era una simple pieza de joyería, era el relicario de su tragedia personal, el único objeto físico que había logrado rescatar de las cenizas de aquel incendio fatídico en el mercado hacía más de 30 años. Era la cruz bautismal que llevaba grabada en el reverso el nombre de su pequeño Alejandro, la misma que se había desprendido del cuello de su niño en medio de la estampida y que ella había encontrado en el suelo embarrado horas después de haberlo perdido para siempre. Ese crucifijo encerraba su dolor más profundo, pero también su esperanza más inquebrantable, y separarse de él habría sido como arrancarse el corazón del pecho. Lo apretó contra sus labios resecos, dejando una lágrima silenciosa sobre el metal frío, y con una devoción casi litúrgica lo guardó dentro de la bolsa, asegurándose de que el pequeño cofre de madera estuviera protegido entre los pliegues de su ropa. Cuando los primeros rayos pálidos del sol despuntaron sobre San Miguel de las Palmas, trayendo consigo una brisa fría que presagiaba la dureza del invierno, Mateo ya estaba de pie en el umbral, golpeando el suelo con impaciencia y mirando su reloj con una irritación apenas disimulada. No había venido un lujoso vehículo médico a recogerla, sino una camioneta oxidada y traqueteante cuyo motor tosía humo negro, conducida por un hombre de rostro duro que no hizo el menor intento por ayudar a la anciana. Doña Carmen cruzó la puerta de su habitación por última vez, apoyando el peso de sus años y de sus penas sobre el viejo bastón de madera, caminando con pasos cortos y temerosos hacia la salida. Cada centímetro que avanzaba era una dolorosa despedida, un desgarro invisible en el tejido de su alma. Antes de llegar a la puerta principal, se detuvo abruptamente y dejó caer el bastón a un lado. Con los ojos cerrados, extendió sus manos arrugadas hacia los gruesos pilares de adobe que sostenían el techo del pasillo central, los mismos pilares que guardaban la supuesta fortuna y que pronto serían destrozados por la codicia de aquel que la observaba con prisa desde afuera.
Sus palmas acariciaron la superficie áspera y fría de la pared, leyendo en la textura del barro cocido la historia entera de su vida. Podía sentir en esa pared las marcas de crecimiento de su hijo cuando era apenas un niño. Podía escuchar el eco de la voz profunda de su esposo, prometiéndole que esa casa sería el refugio de su familia por generaciones. Con una reverencia silenciosa y la frente apoyada contra el muro, doña Carmen murmuró una última bendición para aquel hogar, pidiéndole a Dios que las paredes que ahora dejaba atrás se mantuvieran firmes para proteger los sueños y el futuro de su hijo. Era la ironía más cruel y desgarradora de todas. Una mujer pura derramando oraciones de protección sobre los cimientos que su propio verdugo estaba a punto de aniquilar por pura avaricia. Finalmente, Mateo la tomó bruscamente por el codo, rompiendo la sacralidad de aquel momento con un tirón impaciente que la hizo tropezar levemente. La guió hacia la calle de tierra, donde el olor acre a combustible quemado reemplazó de golpe el aroma a tierra húmeda y flores de jazmín de su pequeño jardín. Al llegar frente a la camioneta, doña Carmen se detuvo un segundo y volvió su rostro sin luz hacia la fachada de la casa. No podía ver los muros desconchados ni las tejas rotas, pero en el lienzo oscuro de su mente la casa resplandecía hermosa y eterna. Se aferró con fuerza a su bolsa de tela, sintiendo el bulto reconfortante de la caja de madera contra su pecho, y con la ayuda renuente del conductor, logró subir al asiento trasero desgarrado y maloliente del vehículo. La puerta de metal se cerró de un portazo ensordecedor que resonó como una sentencia de muerte en la calle silenciosa, sellando su destino hacia el olvido y la miseria. Mateo, de pie en la acera con los brazos cruzados, forzó una última sonrisa macabra y levantó la mano en un gesto de despedida fingida, mientras por dentro su corazón latía, acelerado por la emoción de quedarse por fin a solas con las paredes de adobe. A medida que el motor rugía y la camioneta comenzaba a alejarse, dando sacudidas violentas por el camino empedrado, doña Carmen no derramó ni una sola lágrima de autocompasión. Sentada en medio del frío y de la incomodidad, abandonando su vida entera para ser arrojada en un asilo lúgubre donde solo le esperaría el abandono y el hambre, una sonrisa frágil, temblorosa, pero infinitamente pacífica, se dibujó en sus labios marchitos. Era la sonrisa majestuosa de los mártires, la expresión sublime de un alma que ha entregado todo por amor sin esperar nada a cambio. Mientras el polvo del camino cubría la estela del vehículo, borrando sus huellas del pueblo que la vio nacer, doña Carmen iba rezando un Padre Nuestro, agradecida con el cielo porque en su inocencia profunda estaba convencida de que su dolor presente era la semilla fecunda de donde brotaría la eterna felicidad de su hijo. El traqueteo ensordecedor de la camioneta finalmente se detuvo, reemplazado por el chirrido metálico y lúgubre de unos portones de hierro oxidado que se abrían para tragar una vida más. El lugar al que Mateo la había desterrado no era el paraíso de jardines floridos y enfermeras amables que le había pintado con su lengua envenenada, sino un asilo de caridad a las afueras, un edificio de ladrillos grises donde el aire olía permanentemente a amoníaco, a medicinas baratas y a esa tristeza densa y estancada que desprenden las almas olvidadas. Al bajar del vehículo, los pies de doña Carmen tocaron un suelo de cemento áspero y helado, muy distinto a la tierra tibia de su patio. Nadie salió a recibirla con una sonrisa. Solo unas manos ásperas y apresuradas de un celador mal pagado la tomaron por los hombros, empujándola sin delicadeza hacia el interior de un largo pasillo donde resonaban ecos de toses secas y murmureos ininteligibles. La instalaron en un rincón oscuro de una sala común, sobre una silla de ruedas que tenía una rueda trabada y el asiento hundido. Allí, envuelta en las sombras de su ceguera, comenzó su verdadero calvario. Los días en aquel asilo
se fundían en una masa amorfa y monótona, marcados únicamente por el ruido de los carros de comida metálicos que pasaban de largo demasiadas veces y por el frío implacable que se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas. La institución sobrevivía a duras penas con donaciones escasas, y como Mateo jamás volvió a enviar ni una sola moneda para su manutención, las raciones de doña Carmen fueron reducidas a la nada. La abrigaban con una manta raída que no lograba calentar sus huesos frágiles, y sus comidas se limitaban a ese caldo aguado e insípido del que apenas podía sorber unas cucharadas antes de que le retiraran el tazón. Su cuerpo, ya castigado por los años, comenzó a consumirse lentamente, encogiéndose bajo la ropa holgada como una flor de papel marchita bajo la lluvia. Sin embargo, el hambre que le retorcía el estómago y el frío que le entumecía las articulaciones no lograron arrancar de sus labios ni una sola queja. En medio de aquella desolación, donde otros ancianos lloraban maldiciendo a los hijos que los habían abandonado, el espíritu de doña Carmen se erguía colosal, sostenido por pilares invisibles que ninguna maldad humana podía derribar. Para ella, ese sufrimiento físico era un sacrificio minúsculo, una ofrenda silenciosa que entregaba gustosa para que su hijo pudiera construir su futuro. Cuando la noche caía sobre el asilo y el silencio solo era interrumpido por los quejidos de los enfermos, doña Carmen iniciaba su ritual sagrado. Con movimientos lentos y temblorosos, palpaba el fondo de su bolsa de tela hasta encontrar la pequeña caja de madera oscura. La abría con reverencia, sacando el crucifijo de plata que llevaba grabado el nombre de Alejandro, y lo apretaba contra su pecho hundido, justo sobre su corazón palpitante. No necesitaba sus ojos para ver la luz de su fe. Su alma entera se iluminaba en la oscuridad mientras se arrodillaba espiritualmente, pues sus piernas ya no le respondían. Su voz, reducida a un susurro frágil que parecía flotar en la quietud de la madrugada, tejía una de las oraciones más puras y desgarradoras que jamás haya escuchado el cielo. No le pedía a Dios un plato de comida caliente, ni una cama más suave, ni siquiera rogaba por el fin de su propia soledad. Todo su ruego, bañado en lágrimas de un amor incomprensible y supremo, era para su verdugo. Padre celestial, murmuraba acariciando la cruz con sus pulgares, te ruego por mi niño. Dale fuerzas en sus brazos para que pueda levantar las paredes de nuestra nueva casa. Que no le falte el pan en su mesa mientras trabaja de sol a sol. Protégelo del frío, Señor. Abrígalo con tu manto, porque sé que Él está haciendo todo esto por mí. No importa si yo tengo que pasar un poquito de frío aquí, no importa si la comida es escasa, yo ya he vivido mi vida. Solo te pido que a Él no le falte nada, que sus sueños se cumplan, que sea inmensamente feliz. Cuida sus pasos, Dios mío, y perdona mis debilidades si alguna vez siento tristeza por no tenerlo cerca. Aquellas palabras, pronunciadas en la más absoluta indigencia, encerraban la tragedia irónica de una madre que bendecía desde la miseria las manos que la habían arrojado al abismo. Creía ciegamente que cada lágrima suya era un ladrillo más en la felicidad de su hijo, ignorando que, en ese mismo instante, en San Miguel de las Palmas, Mateo destruía su verdadero hogar, cegado por la avaricia más miserable. Fue en ese abismo de privaciones donde la grandeza del corazón de doña Carmen fue puesta a prueba de la forma más rotunda, demostrando que la verdadera caridad no nace de lo que sobra, sino de lo que se entrega, aun cuando no se tiene nada. A la cama contigua a la suya había llegado hacía unos días una mujer muy anciana, consumida por una enfermedad terminal que le robaba el aliento en episodios de tos agónica. Las enfermeras, desbordadas y endurecidas por la rutina de la muerte, apenas le prestaban atención, dejándola agonizar en un aislamiento aterrador. Doña Carmen, aunque no podía ver el rostro macilento de su vecina, escuchaba a la perfección el sonido del miedo puro,
el llanto ahogado de un alma que se enfrentaba al final del camino completamente sola. Una tarde gris, el carrito de la comida pasó repartiendo las raciones de siempre. A doña Carmen le dejaron su habitual cuenco de latón con un fondo de sopa clara, apenas un líquido tibio con sabor a sal y a nada más. Llevaba días sin probar un bocado sólido y su estómago rugía exigiéndole piedad. Sus manos temblaban de debilidad al sostener el tazón. Iba a llevarse la cuchara a los labios cuando escuchó un gemido lastimero desde la cama de al lado. Era un sonido hueco, desesperado, el ruego de una garganta seca que pedía un poco de alivio, acompañado del llanto de quien se sabe olvidado por el mundo entero. Sin dudarlo un solo segundo, doña Carmen detuvo su mano. Ignoró el clamor de su propio cuerpo hambriento y, reuniendo fuerzas de donde ya no le quedaban, empujó torpemente las ruedas de su silla hasta acercarse al borde de la cama de la mujer moribunda. Con una ternura infinita, guiada por el sonido de la respiración entrecortada, extendió su mano arrugada y encontró el rostro empapado en sudor frío de su compañera. «No llores, hermanita», susurró con una voz dulce y profunda, cargada de una paz sobrenatural. «No estás sola». Lentamente, hundió la cuchara en su propio cuenco y con un pulso tembloroso pero decidido, comenzó a llevar el poco líquido tibio a los labios agrietados de la mujer. Gota a gota, doña Carmen entregó su único sustento, sacrificando su propia necesidad vital para aliviar el sufrimiento de una extraña. Pero la sopa no era el alimento más importante que iba a entregar aquella tarde. Sintiendo que el cuerpo de la anciana temblaba por el terror inminente a la muerte, doña Carmen dejó el cuenco vacío a un lado, tomó entre las suyas las manos heladas de la mujer y comenzó a hablarle con la autoridad compasiva de quien conoce a Dios íntimamente. Le recitó los pasajes más hermosos que guardaba en su memoria intacta, hablándole del buen pastor que no deja que ninguna de sus ovejas se pierda en el valle de las sombras. Le describió con palabras vívidas un cielo lleno de luz, un hogar eterno donde ya no hay dolor, ni frío, ni abandono, un lugar donde el Creador la esperaba con los brazos abiertos para secar todas sus lágrimas. La mujer moribunda, que minutos antes se retorcía en la desesperación, comenzó a calmarse gradualmente. Su respiración se volvió menos errática y apretó débilmente los dedos de doña Carmen, encontrando en la voz de aquella anciana ciega y hambrienta el consuelo que la medicina y la ciencia no le podían dar. En esa pequeña y sombría habitación del asilo, doña Carmen se convirtió en un faro de luz divina, demostrando que el amor genuino es la fuerza más poderosa del universo, capaz de brillar con una intensidad cegadora incluso en medio de la más absoluta oscuridad y miseria. Así, sin pedir nada a cambio, entregando su propia vida a cuentagotas, doña Carmen aguardaba en paz, sin saber que los hilos del destino, guiados por la mano justa del Altísimo, estaban a punto de tejer el milagro más grande que jamás hubiera podido imaginar. Mientras en la fría penumbra del asilo, el alma de doña Carmen se elevaba envuelta en plegarias de amor incondicional, a muchos kilómetros de allí, en el corazón polvoriento de San Miguel de las Palmas, la casa de adobe que había sido testigo de tantas décadas de esperanza comenzaba a sufrir el asedio de la locura humana. La ausencia de la anciana había dejado un vacío pesado en las habitaciones, un silencio denso que en lugar de traer paz, parecía amplificar los demonios internos de Mateo. Libre por fin de la mirada ciega pero escrutadora de la mujer a la que había despojado de todo, el joven impostor dejó caer por completo la máscara de hijo abnegado. Ya no había necesidad de fingir. Caminaba por los pasillos vacíos, frotándose las manos, con los ojos inyectados en una fiebre de codicia que le aceleraba el pulso y le secaba la boca. En su mente enferma ya no resonaban las oraciones de doña Carmen, sino el eco venenoso de las habladurías de cantina
Aquellas voces arrastradas por el alcohol que aseguraban con absoluta certeza que el difunto esposo de la viuda había enterrado una fortuna en monedas de oro macizo dentro de las estructuras de la vivienda. Para Mateo, las paredes de tierra y paja no eran un refugio sagrado, sino la bóveda de un banco que estaba a punto de asaltar. Movido por esa ambición ciega y devoradora, compró un mazo pesado de hierro, palancas de acero y cinceles, dispuesto a destripar la casa hasta sus mismos cimientos si era necesario. No le importó en lo más mínimo que aquellos muros fueran el único patrimonio real de la mujer que acababa de desterrar a la miseria, ni se detuvo a pensar en la fragilidad de un techo que llevaba más de medio siglo sosteniéndose gracias a un equilibrio arquitectónico casi milagroso. Su primer objetivo fueron los pilares centrales, aquellas gruesas columnas de adobe curtido por el tiempo sobre las cuales doña Carmen había apoyado su frente arrugada para darles su última bendición antes de partir. Mateo levantó el mazo por encima de su cabeza con los músculos tensos y el rostro desfigurado por la avaricia y descargó el primer golpe con una violencia brutal. El estruendo resonó en toda la calle, levantando una nube espesa de polvo seco que lo hizo toser, pero lejos de detenerse, el sonido de la destrucción alimentó su frenesí. Golpe tras golpe, el hierro iba destrozando la tierra cocida, abriendo grietas profundas en el corazón de la casa. El sudor le empapaba la camisa y el polvo le cubría el rostro, convirtiéndolo en una máscara grisácea y fantasmal. Pero él seguía cavando en el interior de los pilares, ignorando los crujidos ominosos que comenzaban a descender desde las vigas de madera del techo. Estaba tan obsesionado buscando el brillo de un oro inexistente que no se daba cuenta de que, con cada impacto de su mazo, no solo estaba asesinando la historia de una familia, sino que estaba destruyendo el único soporte que evitaba que la casa entera se le viniera encima. Estaba cavando su propia ruina con la misma energía con la que había tejido sus mentiras. La justicia del universo, sin embargo, posee una simetría perfecta y silenciosa. Mientras el hacha de la codicia talaba los cimientos físicos en San Miguel de las Palmas, la mano invisible de la providencia divina comenzaba a reconstruir los cimientos espirituales en aquel asilo olvidado por el mundo. Había amanecido un día inusualmente claro, con un sol tibio que logró filtrarse por los cristales sucios del pabellón donde doña Carmen se marchitaba lentamente. La monotonía de la muerte y el abandono se vio interrumpida bruscamente por el sonido de motores en el patio principal. No era el fúnebre camión de suministros, sino un autobús blanco del que comenzaron a descender varias personas vestidas con batas impecables. Era una brigada de médicos especialistas y voluntarios de la capital, una fundación humanitaria que recorría los rincones más deprimidos del país, llevando esperanza y atención gratuita a quienes el sistema había desechado. Al frente de este grupo caminaba el doctor Alejandro, un hombre de semblante sereno, con hilos de plata adornando sus sienes y unos ojos oscuros que transmitían una compasión tan profunda que parecía nacer de una herida antigua y nunca cerrada. Alejandro era un médico brillante, respetado en los mejores hospitales, pero a pesar de su éxito profesional y su vida acomodada, cargaba en el pecho un vacío asfixiante que la ciencia jamás pudo curar. Sus primeros recuerdos de la infancia eran un lienzo caótico de humo negro, fuego ardiente y el calor de una mano suave que se soltaba de la suya en medio del terror de un mercado en llamas. Había crecido en orfanatos, adoptado luego por una familia bondadosa que le dio estudios y un futuro, pero la sombra de la madre cuyo rostro ya no lograba recordar con claridad lo perseguía cada noche. Por eso dedicaba sus días libres a sanar a los más vulnerables, buscando inconscientemente en los rostros arrugados de las ancianas abandonadas algún rastro, algún eco familiar que calmara el dolor de su propia orfandad.
Con pasos firmes pero delicados, el doctor Alejandro comenzó a recorrer las camas del asilo, regalando sonrisas y consuelo a cuerpos que llevaban años sin recibir una caricia humana. Atendió a pacientes con neumonía, revisó úlceras por presión y recetó medicamentos que su propia fundación donaría. Finalmente, el director del asilo lo guió hacia el rincón más oscuro y frío de la sala común, señalando con indiferencia la silla de ruedas oxidada donde reposaba la figura minúscula de doña Carmen. Estaba profundamente dormida, o quizás inmersa en una de sus largas oraciones de letargo, con la cabeza inclinada sobre el pecho y las manos entrelazadas sobre su regazo. Su respiración era tan superficial que apenas movía la tela gastada de su vestido. Alejandro se acercó lentamente, y al ver la fragilidad extrema de aquella mujer, al notar la palidez cadavérica de su piel y las cuencas hundidas de sus ojos ciegos, sintió una punzada inexplicable en el centro exacto de su corazón, un latido errático que lo obligó a detenerse un instante para tomar aire, sin saber por qué. Sus manos expertas temblaron levemente cuando se arrodilló frente a ella, bajando su propia estatura para quedar al nivel de aquella mujer doblegada por el sufrimiento. Con una voz profunda, grave y cargada de una dulzura infinita, murmuró un saludo suave para no asustarla. Al escuchar aquel timbre de voz, doña Carmen abrió lentamente sus ojos opacos. El sonido rebotó en las paredes de su memoria, atravesando décadas de silencio y oscuridad. Era un eco misterioso, una resonancia que le resultaba abrumadoramente familiar, pero que su mente racional, agotada por el hambre y el dolor, no lograba ubicar. Alejandro le tomó el pulso, sintiendo la piel delgada como el papel de seda, y luego sacó su estetoscopio para escuchar el ritmo cansado de sus pulmones y su corazón. Le pidió con inmensa ternura que se enderezara un poco, ayudándola con sus propias manos a mejorar su postura en la silla de ruedas. Fue en ese movimiento preciso, dictado por la gracia divina y el destino ineludible, cuando el universo entero pareció detener su marcha. Al acomodar el chal raído que cubría los hombros de la anciana, la pequeña bolsa de tela que doña Carmen siempre escondía celosamente entre los pliegues de su ropa se deslizó por su regazo. La mujer, movida por el pánico instintivo de perder su único tesoro, intentó atraparla con sus manos torpes y temblorosas, pero la debilidad de sus reflejos la traicionó. La bolsa cayó al suelo de cemento y por el impacto, la vieja cajita de madera oscura salió rodando y su tapa desgastada se abrió de par en par. Un destello metálico capturó inmediatamente la luz del sol que entraba por la ventana. Era el pequeño crucifijo de plata, el relicario sagrado que había sobrevivido al fuego y al tiempo, descansando ahora sobre el suelo gris del asilo. El doctor Alejandro, en un gesto reflejo de cortesía, se inclinó rápidamente para recoger el objeto y devolvérselo a su dueña. Sin embargo, al momento de tomar la pequeña cruz entre sus dedos, una corriente de hielo le recorrió la columna vertebral, paralizando cada músculo de su cuerpo. Sus ojos se fijaron en el reverso de la pieza de plata. Allí, grabadas con una caligrafía antigua y familiar, estaban las letras que formaban el nombre de Alejandro. No era un nombre inusual, pero el diseño exacto de la cruz, el patrón de las ramas entrelazadas en el metal y la muesca específica en uno de los bordes eran detalles que él conocía mejor que las líneas de sus propias manos. Con la respiración contenida y el rostro pálido por la impresión, Alejandro soltó el estetoscopio y, con una lentitud que parecía irreal, llevó su mano libre hacia el interior de su propia camisa blanca. De su pecho, colgada de una cadena de acero inoxidable, extrajo una cruz absolutamente idéntica, la misma que había llevado consigo desde el día en que fue rescatado de las cenizas del mercado, la única herencia de una vida arrebatada por la tragedia.
El silencio en aquel rincón del asilo se volvió sagrado, denso, cargado con el peso de 30 años de lágrimas. Alejandro levantó la vista, con los ojos anegados en un llanto repentino y arrollador, y miró el rostro ciego de la anciana que tenía frente a él. La observó con una atención desesperada, buscando más allá de las arrugas profundas, más allá de las cataratas que nublaban sus pupilas, y de pronto la reconoció. Vio los mismos pómulos, la misma forma de los labios que lo habían besado en la cuna, el mismo aura de amor puro que había buscado sin descanso en los rostros de miles de desconocidas. Con la voz quebrada por los sollozos que ya no podía contener, aferrando ambas cruces en su puño, le preguntó a la anciana de dónde había sacado aquel objeto. Doña Carmen, asustada por el llanto repentino del médico y sin comprender lo que estaba ocurriendo, comenzó a relatar con voz temblorosa la historia de su mayor tragedia. Habló del mercado de San Miguel de las Palmas, del incendio ensordecedor, de las manos de su esposo que se soltaron y de su pequeño niño, su amado Alejandro, al que el fuego le había arrebatado de los brazos, pero al que nunca dejó de esperar. Mencionó la cicatriz en forma de media luna en la rodilla izquierda, el mismo detalle íntimo que Mateo había utilizado para tejer su asquerosa mentira. Al escuchar esas palabras, la última barrera de contención en el alma del doctor se derrumbó por completo. Las lágrimas fluían libres por su rostro, lavando décadas de orfandad y dolor acumulado. Ya no era el eminente especialista de la capital, sino el niño asustado que acababa de encontrar el camino a casa. Cayó de rodillas sobre el cemento frío, abrazando las piernas frágiles de la anciana con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en el regazo de doña Carmen. Entre sollozos incontenibles que resonaban en la quietud de la sala, pronunció la palabra que ella llevaba toda una vida esperando escuchar de los labios correctos. Le dijo mamá. Pero esta vez no era la actuación barata de un estafador codicioso, sino el grito desgarrador y genuino de la misma sangre que volvía a su origen. Doña Carmen se quedó petrificada. Su corazón amenazaba con estallar en su pecho debilitado. Sus manos nudosas descendieron temblando hasta tocar el cabello entrecano del hombre que sollozaba a sus pies, reconociendo en la textura de su piel, en el aroma de su llanto y en la fuerza de su abrazo, la verdad absoluta que ninguna ceguera podía ocultar. El milagro se había consumado. Las oraciones susurradas en la madrugada habían cruzado los cielos, demostrando que cuando Dios decide intervenir, convierte las peores tragedias y las más crueles traiciones en el escenario perfecto para que la luz de la verdad resplandezca con una gloria indestructible. A partir de ese momento, la miseria de doña Carmen dejó de existir, porque en los brazos de su verdadero hijo había recuperado el reino entero, mientras el abrazo eterno entre una madre y su verdadero hijo disipaba para siempre las sombras de la miseria en aquel asilo olvidado. A muchos kilómetros de distancia, la balanza perfecta del universo comenzaba a inclinarse con una severidad aterradora. En San Miguel de las Palmas, el cielo había dejado de ser un techo protector para convertirse en un lienzo de advertencias sombrías. Las nubes, densas y cargadas con una furia inusual, se arremolinaron sobre la vieja casa de adobe, tiñendo la tarde de un tono morado casi cadavérico, devorando cualquier rastro de luz. El aire se volvió repentinamente pesado, asfixiante, impregnado de ese olor metálico y húmedo que anuncia las tormentas más devastadoras, aquellas que no solo lavan la tierra, sino que vienen a limpiar las manchas oscuras del alma humana. Sin embargo, en las profundidades de su delirio y su avaricia, Mateo era completamente sordo a los rugidos de advertencia que la naturaleza emitía desde las alturas. Encerrado en la penumbra polvorienta de la vivienda, su figura se asemeja más a la de una bestia acorralada que a la de un ser humano. Llevaba días sin dormir, sin apenas comer, impulsado únicamente por el veneno ardiente de la codicia que le corría por las venas. Sus manos,
antes suaves y perezosas, ahora estaban cubiertas de ampollas reventadas y costras de sangre seca. Había destrozado casi por completo los pilares centrales, excavando túneles erráticos alrededor de los cimientos, guiado por la obsesión enfermiza de encontrar un tesoro que solo existía en las lenguas envenenadas de los borrachos del pueblo. Con cada golpe de su piquete contra la tierra endurecida, Mateo creía estar más cerca de la gloria, ignorando por completo que estaba cavando milímetro a milímetro su propia tumba. El primer trueno no fue un simple sonido, fue una explosión sorda que hizo vibrar los cristales rotos de las ventanas y sacudió el polvo acumulado en las vigas de madera centenarias. Inmediatamente después, la lluvia no cayó con delicadeza, sino que se desplomó como una cortina de plomo líquido. El viento aullaba colándose por las grietas que el mismo Mateo había abierto en las paredes, convirtiéndose en un lamento espectral que parecía reclamar la profanación de aquel hogar sagrado. El agua comenzó a filtrarse rápidamente por el techo descuidado, corriendo en riachuelos lodosos por los muros heridos. El adobe, que durante más de medio siglo se había mantenido firme y protector gracias a su solidez intacta, al ser despojado de su soporte interno y verse ahora atacado por la tromba de agua, comenzó a desmoronarse, a perder su cohesión, volviendo a ser simplemente barro blando y vulnerable. Pero la ceguera de Mateo era infinitamente peor que la de doña Carmen. Mientras la anciana no podía ver con los ojos, pero poseía una visión espiritual cristalina, el joven impostor tenía la vista intacta, pero su alma estaba completamente sumida en las tinieblas. Agachado en el foso lodoso que había cavado debajo del pilar principal, el agua le llegaba a los tobillos, pero él seguía golpeando la tierra con desesperación. Su respiración era agitada, sus pupilas estaban dilatadas por la paranoia. De pronto, la punta de hierro de su herramienta chocó contra algo duro en la profundidad del fango. Un sonido metálico, sordo y prometedor. El corazón le dio un vuelco salvaje. Tiró la herramienta a un lado y comenzó a escarbar con sus propias manos desnudas, arrancándose las uñas contra las piedras, gimiendo como un animal hambriento frente a su presa, convencido de que por fin había tocado la mítica olla de monedas de oro macizo. Fue en ese instante exacto, cuando sus dedos ensangrentados arañaban frenéticamente la tierra mojada, cuando la justicia divina dictó su sentencia ineludible. Un crujido espeluznante, profundo y gutural, nació en el techo y recorrió la columna vertebral de la casa. No fue un sonido gradual, sino la ruptura definitiva y violenta de la viga maestra de roble que ya no tenía dónde apoyarse. Mateo levantó la cabeza de golpe, con el rostro salpicado de lodo, y por una fracción de segundo el tiempo se congeló. Vio cómo las paredes a su alrededor se combaban hacia adentro, como si la casa entera estuviera tomando aire antes de exhalar su último aliento. Quiso gritar, quiso impulsar su cuerpo hacia atrás para escapar del agujero, pero sus pies resbalaron en el fango traicionero. Con un estruendo ensordecedor que ahogó el ruido de la tormenta, el techo completo colapsó. Toneladas de tejas empapadas, vigas de madera pesada y bloques de adobe deshecho se precipitaron hacia el suelo en una avalancha de destrucción absoluta. Una oscuridad aplastante lo devoró en un parpadeo. Mateo sintió un impacto brutal contra su pecho que le arrebató el aire de los pulmones, seguido casi instantáneamente por un dolor tan insoportable, tan agudo y monstruoso en la parte inferior de su cuerpo, que su mente fue incapaz de procesarlo. Una de las vigas principales, gruesa como el tronco de un árbol viejo y cargada con el peso de la mampostería mojada, había caído directamente sobre el foso, aplastando sus piernas contra la roca subterránea con la fuerza de una prensa hidráulica. El sonido de sus propios huesos, triturándose bajo el peso colosal, se mezcló con su primer alarido de agonía, un grito inhumano y desgarrador que se perdió en el aullido del viento tempestuoso.
Atrapado bajo los escombros, inmovilizado en una tumba de barro asfixiante y madera astillada, la realidad comenzó a golpear a Mateo con una crudeza mucho más dolorosa que el mismo techo caído. La lluvia helada se colaba por los huecos de las ruinas, empapando su rostro, mezclándose con sus lágrimas de terror puro. Con un esfuerzo sobrehumano y luchando contra las olas de náuseas y el letargo del shock, bajó la mirada hacia el hueco donde segundos antes había creído encontrar la riqueza absoluta. Entre el lodo revuelto, asomando apenas, no había ninguna olla de monedas relucientes, no había ningún tesoro escondido. Lo que su herramienta había golpeado con tanta fuerza no era más que una tubería de hierro oxidada y abandonada, un simple pedazo de chatarra inútil enterrado en los cimientos. La verdad le cayó encima con un peso aniquilador. No había oro, nunca lo hubo. Había destruido la vida de una anciana inocente, se había condenado a sí mismo a las entrañas del infierno. Había demolido un hogar entero, persiguiendo un espejismo patético, un fantasma de avaricia que lo había llevado de la mano hasta su propia destrucción. Rodeado de oscuridad, sintiendo cómo la sangre tibia abandonaba su cuerpo mutilado y se mezclaba con el barro frío de San Miguel de las Palmas, Mateo cerró los ojos y dejó que la inconsciencia se apiadara de él, creyendo que ese era el final definitivo de su miserable existencia. Pero el castigo para aquellos que juegan con los sentimientos sagrados no termina con la inconsciencia. A veces, sobrevivir es la penitencia más severa de todas. Días después de la tormenta, el mundo de Mateo volvió a materializarse lenta y dolorosamente, no en el foso lodoso bajo la lluvia, sino en el entorno blanco, estéril y cegador de una habitación de hospital público. El olor a tierra mojada había sido reemplazado por el hedor penetrante a desinfectante y medicamentos. Abrió los ojos con pesadez, sintiendo la boca seca como la lija y la mente envuelta en una neblina de sedantes. Al principio, su cerebro intentó convencerlo de que todo había sido una pesadilla espantosa, pero un zumbido constante en sus oídos y la rigidez de su cuerpo lo anclaron rápidamente a la realidad. Intentó mover los pies para acomodarse bajo las sábanas blancas, esperando sentir el roce áspero de la tela contra sus dedos. Fue entonces cuando un vacío glacial y aterrador se apoderó de su ser. Su cerebro enviaba la orden, sentía el impulso nervioso, pero no había ninguna respuesta física. Con el corazón galopando desbocado en su pecho, apoyó las manos temblorosas en el colchón y levantó el torso con una mueca de dolor agudo. Su mirada recorrió la superficie de la cama y se detuvo abruptamente en el centro. Donde antes debían dibujarse las formas alargadas de sus piernas, la sábana caía plana, hundida, marcando un final abrupto poco antes de las rodillas. Un grito ahogado y ronco se quedó atascado en su garganta. No podía respirar. El aire se negaba a entrar en sus pulmones mientras contemplaba la mutilación de su cuerpo. La viga no solo lo había atrapado, había destrozado sus extremidades más allá de cualquier posibilidad de reconstrucción médica, obligando a los cirujanos a amputarlas para salvarle la vida. La soberbia con la que antes caminaba por el mundo, la agilidad que usó para escabullirse de sus responsabilidades y tejer sus engaños, le había sido arrebatada para siempre, dejándolo anclado a un cuerpo roto e incompleto. Como si el dolor físico y la mutilación no fueran suficientes para cobrar la deuda kármica, la puerta de la habitación se abrió lentamente, interrumpiendo su estado de shock. No entró un familiar compasivo ni una enfermera amable para consolarlo, sino un par de oficiales de policía con el semblante severo, acompañados de un abogado del Estado, el doctor Alejandro, tras el milagroso reencuentro con su madre en el asilo y tras enterarse de las atrocidades cometidas contra ella, había iniciado un proceso legal implacable. Las autoridades habían investigado los registros, descubriendo fácilmente la falsificación de firmas,
la manipulación de documentos médicos y el fraude monstruoso con el que Mateo se había apropiado de la vivienda antes de que ésta colapsara. Con un tono frío y carente de cualquier empatía, uno de los oficiales le leyó sus derechos y le informó formalmente que estaba bajo arresto por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y abandono de persona indefensa. Le comunicaron que, apenas recibiera el alta médica, no volvería a pisar las calles que solía recorrer con arrogancia, sino que sería trasladado directamente a una celda penitenciaria para enfrentar una condena de varios años de prisión. Mateo escuchaba las palabras del oficial como si vinieran de debajo del agua. No intentó defenderse, no articuló ninguna mentira nueva para salvar su pellejo. La prisión de muros de concreto que le esperaba no era nada en comparación con la prisión de carne mutilada en la que ya estaba atrapado. Estaba arruinado, física, legal y espiritualmente. El castillo de naipes que había construido sobre la bondad de doña Carmen se había derrumbado, dejándolo completamente desnudo frente a la implacable ley de la siembra y la cosecha. Cuando los policías salieron de la habitación para hacer guardia en el pasillo, dejándolo sumido en una soledad asfixiante, el verdadero infierno comenzó a desatarse en la mente de Mateo. El silencio del hospital se convirtió en un lienzo en blanco, donde su propia conciencia comenzó a proyectar las imágenes de su culpa con una claridad torturadora. Tirado en esa cama, lisiado y condenado a vivir de la caridad y el desprecio ajeno, su memoria lo transportó en un viaje retrospectivo y doloroso. Recordó el sonido del bastón de doña Carmen golpeando el suelo de tierra, la forma en que sus manos arrugadas y frías temblaban al tocarle el rostro, la primera vez que él fingió ser su hijo. Recordó las tazas de té que ella intentaba prepararle a pesar de su ceguera, la preocupación genuina que surcaba su frente cuando él llegaba tarde, y sobre todo, recordó aquella última sonrisa mansa y resignada que la anciana le dedicó cuando él la abandonó en la puerta del asilo asqueroso. Ella había ido a la miseria feliz, convencida de que su sacrificio le garantizaría a él una vida de prosperidad. Mientras él planeaba robarle hasta el último cimiento de su hogar, ella rezaba de rodillas, pidiendo a Dios que le diera fuerzas a sus brazos y que lo abrigara del frío. Mateo comprendió en un destello de lucidez aterradora la magnitud del tesoro que había despreciado. Había tenido frente a sí el amor más incondicional, puro y sagrado que un ser humano puede recibir. Un refugio cálido, una madre que habría dado la vida por él aunque no llevaran la misma sangre. Pero su avaricia lo había cegado por completo, haciéndole rechazar una riqueza espiritual incalculable para perseguir una ilusión de lodo y chatarra que terminó cortándole las piernas. Un nudo áspero y candente se formó en la base de su garganta y por primera vez en su vida vacía de empatía, el caparazón de su cinismo se fracturó por completo. El dolor del remordimiento, 1000 veces más agudo que el ardor de sus muñones vendados, le atravesó el pecho como una lanza de fuego. Llevó sus manos temblorosas hacia su rostro, cubriéndose los ojos mientras un llanto primitivo, ronco y desesperado, brotaba de lo más oscuro de sus entrañas. Lloró con una fuerza que le sacudía los hombros, lloró sangre invisible por la madre que él mismo inventó y que luego destruyó, por la mirada ciega que confió en él cuando nadie más lo hacía. En medio de la fría y aséptica habitación, el eco de sus sollozos lastimeros rebotaba contra las paredes, siendo el único testigo de la confesión silenciosa de un alma destrozada. Se odió a sí mismo con cada fibra de su ser, suplicando en un ruego mudo hacia un techo blanco que el tiempo retrocediera, que le devolvieran sus piernas para poder caminar de rodillas hasta aquel asilo y besar los pies de la mujer a la que traicionó. Pero el tiempo en el reloj de Dios es unidireccional y las lecciones del karma se escriben con una tinta imborrable que se paga con el propio sufrimiento.
Mateo se dio cuenta, en el abismo absoluto de su desgracia, que la vida le había dado exactamente lo que había sembrado. Había entregado traición, destrucción y abandono, y ahora, sin piernas, sin libertad y sin un solo atisbo de amor en el mundo, recogería una cosecha de dolor y arrepentimiento que lo acompañaría hasta el último de sus días, recordando eternamente el rostro compasivo de la anciana que amó a un monstruo creyendo que era un ángel. Lejos de las paredes asépticas y frías del hospital, donde Mateo despertaba cada mañana para enfrentar su amarga realidad, un amanecer radiante bañaba de oro los amplios ventanales de una hermosa casa en la ciudad. Allí, sentada en un cómodo sillón mullido y rodeada por el aroma dulce de las flores frescas, doña Carmen respiraba por fin el aire puro de la tranquilidad absoluta. Ya no había hambre que soportar, ni rincones oscuros en asilos olvidados, ni viejos pilares de adobe a punto de colapsar bajo el peso de la mentira. A su lado, el doctor Alejandro sostenía sus manos arrugadas con una devoción infinita, devolviéndole con cada caricia y cada palabra tierna todo el calor que el mundo le había negado cruelmente durante más de 30 años. Las lágrimas que ahora surcaban el rostro sereno de la anciana ya no brotaban del luto ni del abandono. Eran gotas cristalinas de una gratitud abrumadora hacia el Creador. En su misteriosa y perfecta sabiduría, el cielo había utilizado la peor de las traiciones humanas como el faro exacto para guiar al verdadero hijo de regreso al regazo de su madre. Una tarde, excepcionalmente tranquila, el correo trajo consigo un sobre arrugado, enviado desde el pabellón penitenciario donde los reclusos enfermos cumplían su condena. Era una carta escrita con el pulso errático de un hombre completamente quebrado. Mateo, sumido en la oscuridad de su celda y confinado de por vida a una silla de ruedas, volcaba en aquellas hojas de papel un arrepentimiento agónico y desgarrador, suplicando el perdón de la mujer a la que había arrojado a la miseria. Alejandro, luchando contra el nudo en su propia garganta, le leyó cada línea a su madre. Doña Carmen escuchó en un silencio profundo, sin un solo rastro de ira o venganza, oscureciendo su semblante apacible. Con la misma grandeza sobrenatural que la había sostenido en sus peores días, esbozó una sonrisa compasiva y lo perdonó desde la raíz de su alma. Lo liberó del rencor humano para mantener intacta su propia paz espiritual, sabiendo con la claridad de los justos que el perdón limpia el corazón de quien lo otorga, pero jamás exime al culpable de afrontar la implacable ley de la siembra y la cosecha que él mismo decidió cultivar. La codicia es una espada afilada que no tiene empuñadura. Irremediablemente termina cortando hasta el hueso las manos del insensato que intenta aferrarse a ella. Quien pretende edificar su felicidad sobre las lágrimas derramadas por los inocentes, solo está levantando un castillo de cenizas que el viento de la justicia divina derribará sin piedad en el momento preciso. Sin embargo, muy por encima de toda la maldad terrenal, resplandece siempre la fuerza invencible del amor de una madre y la maravillosa providencia de Dios. Ellas nos enseñan que ningún sacrificio puro pasa desapercibido y que, cuando la noche parece más oscura, el milagro ya está en camino para abrazar a los de corazón noble. Si este relato ha tocado las fibras de tu alma y crees firmemente que la balanza del karma no se equivoca jamás y que Dios siempre despliega su manto protector sobre las personas buenas, tómate un instante para escribir amén en los comentarios. Comparte esta reflexión de luz y esperanza con tu familia y con todos tus seres queridos, para que juntos recordemos que el amor es la única semilla que vale la pena sembrar en esta vida.